¿Te han mandado mensajes personas como que, ay, estoy esperando el siguiente? Sí, la gente está como esperando y de paso nosotros somos buenos, dejando a la gente esperando. Sí. No, y somos buenos causando errores. Sí. Ok. En el tercero, se nos apagó el micrófono y todo lo demás. En el cuarto les dijimos que si se habían dado cuenta, tercero, cuarto, quinto y sexto vinieron con audios mal, porque en todos esos episodios, y bueno, todavía ni siquiera estamos tan seguros de que este no vaya a salir con el mismo error. Se nos apagó todo, o sea, fue bueno. Aquí hay una enseñanza, hazlo con miedo. Sí. No, y hazlo imperfecto. Sí. O sea, creo que, bueno, o sea, estábamos como debatiendo, deberíamos borrarlo, deberíamos grabarlo de nuevo, de qué deberíamos hacer. O sea, qué deberíamos hacer con el hecho de que se nos dañó el audio. Porque, o sea, como lo han visto, si en este sale bien, van a ver la diferencia entre el anterior y este. Pero no sé, o sea, creo que es como una enseñanza también de que hay veces que tienes que soltarlo y o sea, publicarlo, hacerlo. O sea, sacar ese producto así no esté perfecto, sacar el podcast así no esté el audio perfecto. Y tú sabes que yo estaba viendo, cuando me puse a investigar antes de que hiciéramos todo esto, estaba viendo qué hacía un podcast bueno. Y literalmente salía que el 40% de la calidad del podcast venía del audio. Ay, o sea, no puede ser. Sí, entonces, o sea, era como que... O sea, pero estuvo muy bueno. O sea, la conversación estaba demasiado buena y espero que se los hayan disfrutado demasiado porque yo creo que es como de como esos secretos de la vida. Sí. Y creo que, nada, después de una conversación profunda, decidimos que lo íbamos a lanzar así con el audio malo y creo que es porque no, o sea, una cosa que les prometimos a las personas que están viendo es naturalidad. O sea, va a salir natural, no vamos a forzarlo, no vamos a hacer scripts, ni guiones, ni nada de eso. Y, o sea, no sé, yo sentía que era como que si lo grabábamos de nuevo, yo iba a decir como que, wow, ¿cómo se te ocurrió esa idea? No. Y realmente así salió en la primera vez, pero la segunda vez ya yo iba a saber qué ibas a decir. Sí. Entonces, nada, decidimos venir con imperfecciones. Sí, y al final creo que lo que vale la pena es el contenido más que el audio, que tampoco es que horrible y se oye malísimo, solo que creo que estamos los dos muy pendientes de que todo salga bien, que todo quede lo mejor posible. Yo todavía estoy impresionada con la calma que hemos tenido los dos con esto. Y tú sabes que, no sé, ahorita se me ocurrió, pero esto, bueno, no sé si vamos a empezar a hablar sobre esto o no sé, o lo tocamos rapidito y nos vamos del tema, porque en realidad creo que lo más importante que podemos rescatar de esto que pasó es que hay que hacerlo como sea. Pero también es como... No sé si tú sentiste lo mismo, pero yo normalmente me estreso mucho más por este tipo de cosas. Yo he trabajado haciendo esto sola, o sea, y antes, o sea, me ha pasado y creo que me volvería a pasar, que me estreso mucho. O sea, el nivel de estrés que siento es grande. Sí. Pero no sé por qué contigo me siento tan tranquila. O sea, estoy como... No sé, lo vamos a resolver. O sea, sí. Estoy como... No, y no es porque no me pueda soltar contigo, porque eso también puede ser, ¿no? Que tú a veces estás con alguien con el que no puedes... O sea, no puedo perder la compostura, como cuando estás en el trabajo, no sé. Sí. Pero no sé, contigo es como que... Yo sé que lo vamos a resolver. O sea, es como que estoy esperando... Porque por mí yo hubiera sacado el video así mismo, con el audio, que me había pasado ya varias veces. Bueno, no tanto porque yo grababa un poquito más cerca de la cámara. Entonces, como que el audio, a pesar de que no tuviera el micrófono, sonaba bien. Sí. Pero a la vez era como... O sea, como que... No sé, o sea... Si por mí hubiera sido... Lo hubiéramos sacado así con ese sonido de una vez... Pero yo estaba como esperando porque yo sé que tú eres más estricto que yo, entonces estaba como esperando, pero a la vez era como, bueno, o sea, igual no sé, tal, pero no sé si es la energía, la compatibilidad o no sé qué pasó, pero... Sí, no. Bueno, yo de hecho, yo estaba haciendo los videos de YouTube antes
Y Dios, o sea, realmente la persona, Irene, que es la persona que edita los videos y los sube y todo eso. O sea, yo me imagino que ella literalmente eso era un show de comedia viendo mis videos porque, o sea, era como que yo estaba enfrente de la cámara y hablaba y me equivocaba o se me enredaba la lengua o lo que sea. Era como que, ¡ah! O sea, muchas veces fue como que, ¡ah! Y empezaba de nuevo y empezaba de nuevo y empezaba de nuevo y se lo mandaba cortado como 45 minutos para sacar un video de 10 minutos. Pero... sí, no sé, yo creo que, o sea, es que al final también yo creo que para mí ese tiempo fue como de madurar esa parte en el contenido por lo menos y yo creo que, no sé, o sea, para mí yo lo hubiese grabado de nuevo. Uh-huh. O sea, si te soy sincero, o sea, yo lo hubiese grabado de nuevo y, o sea, desde un principio fue como que no, o sea, lo grabamos de nuevo porque es que esto suena muy mal. Pero por el otro lado, no quería también, o sea, es como que no quería incumplir lo que dijimos que fue, o sea, lo vamos a soltar natural, o sea, y aquí no va a haber guiones ni vamos a preparar respuestas ni nada. Y no sé, o sea, volviendo a lo que estábamos diciendo, es como imagínate que nos pusiéramos literal a decir, o sea, porque hubo partes del podcast en donde tú o yo o quien sea era como que, uy, qué bueno estuvo eso que acabas de decir. Yo creo que esa es la descripción perfecta de lo que... Y era como que, o sea, si lo decíamos no iba a ser natural. No. Entonces, o sea, es como que... nada, o sea, yo íbamos a estar pendientes porque a mí en un punto se me ocurrió como ver el video y sacar los puntos más importantes, pero entonces íbamos a tener que estar viendo un papel, cuál es el punto que viene, o sea, no iba a sonar natural. Definitivamente lo mejor fue no... sí, no, y que aquí, o sea, aquí la edición es mínima, o sea, yo creo que la edición es mientras que nosotros nos paramos, le damos al botón ahí y esperamos que todo funcione y ya. O sea, porque al final Vela se te montó encima y así salió en ese episodio. Sí. Y nada, o sea, yo creo que también eso da algo que aprender. ¿Sabes? O sea, como uno ve como en las redes sociales o en los podcasts y todo y es todo perfecto. O sea, de la nada es como ¡pum! Entraron las cámaras y ya, todo está perfecto y es como... creo que eso es parte de la promesa de este podcast. O sea, como... no, o sea, no todo está perfecto. No todo tiene que ser ya como tiene que salir. Y creo que es una enseñanza para nosotros mismos también. Y creo que como en la academia también es como... qué bonito que también uno cree un laboratorio sobre sus errores, sobre sus cosas. Y después como que las abra a las demás personas. Porque también... lo hablábamos en... no me acuerdo en qué episodio porque ya llevamos varios episodios. Pero hablábamos que esto es como lo que quisiéramos que utilizaran como guía las personas que queremos. Pero también es como ir desarrollándonos nosotros mismos también de verlo desde el punto de vista que somos estudiantes todavía sobre lo que sea que nos pongamos a hacer. Y nada, estamos aquí hoy y yo creo que, o sea, creo que esta vez sí va a funcionar el audio porque arreglamos lo de los micrófonos, pero estuvimos vamos como a ver. una hora, quién sabe cuánto tiempo tratando de arreglar eso y era una simple cosita. Sí, y sabes que es algo que de lo que todo el mundo habla y siempre es muy está como muy trillado esto de comiénzalo como sea, hazlo como sea, o sea, no te prepares tanto. Creo que prepararse es muy importante. Porque también si el audio sale bien, o sea, de verdad que se oye bonito con el micrófono y todo. O sea, es totalmente distinto. O sea, creo que, bueno, a mí una de las cosas que más me gusta es eso. O sea, como escuchar algo y bueno, creo que todo el mundo, pero como que se oiga nítido, que se oiga bonito. O sea, si lo van escuchando en el carro, hasta de repente el que no haya sonido por fuera, todo eso, ayuda a que el mensaje entre mejor y se sienta mejor y todo. Pero a veces pues no se puede así. A veces no tienes las condiciones perfectas para empezar lo que tú quieres hacer. Sí. Y otra cosa que también es súper importante es que no dejes de dar lo que tienes para dar o no dejes de hacerlo porque no estén las cosas bien. Porque muchas veces te dejas tanto llevar por eso que terminas no haciendo nada. Entonces terminas renunciando a que
que, bueno, entonces no lo grabemos más o tal, o de repente ahorita porque estamos apoyados entre los dos, pero tal vez si me hubiera tocado a mí sola o a ti solo, tú dices, no, es que yo no sirvo para esto, o sea, ¿para qué yo me voy a poner a estar inventando? Probablemente es que esto no, entonces te cansas o la rutina te lleva y ya terminas abandonándolo por un simple errorcito que tal vez ni siquiera, quién sabe cuántas personas irán a ver estos primeros 4 capítulos. O sea, es como, sí. Pero nosotros nos fuimos formando. O sea, una de las cosas que yo te dije fue, bueno, tal vez si lo volvemos a grabar, porque siento que cada uno que hemos grabado, o sea, es mejor que el otro. Es mejor que el anterior y mejor que el anterior. Pero también es cierto que no va a salir natural. Y creo que, no sé si van a haber más favoritos, pero creo que esos 2 últimos, o sea, estos 2 antes de estos, de este hoy, creo que ha sido han sido los 2 favoritos, o sea. Sí, o sea, y yo creo que, bueno, nada, si este es tu primer episodio viendo del podcast o si te saltaste esos 2, no sé por qué, pero sentí cuando terminamos como que, o sea, qué bueno hubiese sido tener esa guía. Una de las cosas que dijiste fue que a lo mejor habiéndolo estado haciendo solos, no hubiésemos como seguido o lo que sea. Y fíjate que, o sea, yo estos micrófonos los tenía desde que yo empecé a grabar. O sea, esto lleva como 2 años que están ahí en esa gaveta y, o sea, nunca los saqué porque nunca me puse a ver cuál era el panel, ni cuál era la cámara, ni cómo se conectaban los dos, el audio con el video. Y, o sea, sí, hay veces que a veces necesitas como ese empujón o tener otra persona diciendo como, no, ya va, pero, o sea, vamos a ver dónde se conecta o lo que sea, o un video de YouTube o lo que sea. Sí. Pero sí, o sea, creo que o sea, uno lo ve en una compañía de seguros que pueda llamar o en un call center de cualquier compañía donde tú escuchas el perro ladrando atrás o escuchas el portón abriéndose de la casa o el bebé llorando y dices como que tan fácil que es como destacarse y eso es algo que yo siempre le he dicho, o sea, es tan fácil destacarte y destacarte viene de esos detalles. O sea, es como, ok, el audio funciona. Pruébalo, mete el chip, la memoria en la computadora, escucha que sí se escucha, luego ponlo de nuevo, vuelve a grabar. O sea, haz tus diligencias antes de empezar a hacer lo que estás haciendo. Que de hecho creo que, no sé si no, yo creo que no se cortó ese pedazo que mi mamá y Elda estaban hablando. Porque estamos en tu casa, o sea, no estamos en un estudio cerrado con todo, sino que literal, o sea, acomodamos la sala de Andrew para hacer esto y creo que el episodio pasado hubo un poquito de interrupción y nosotros seguimos hablando normal porque estábamos confiados que el micrófono iba a filtrar el sonido. Exacto. Pero creo que, no sé si al final se cortó o no se cortó, porque creo que lo que estábamos hablando en ese momento estaba muy bueno también. Es que estaba en el medio de la conversación. De hecho, ni siquiera nos paramos a decir, hey, pueden hacer silencio, porque estábamos tan dándonos yo ahí lo pensé. que no, sí. O sea, cuando estábamos hablando, yo dije, ya va, ¿sabes qué? O sea, vamos a frenar un momentico y vamos a decirles como que, hey, o sea, estamos grabando, o sea, bajen la voz. Pero dije, no, es que no voy a cortar el flow que tenía la conversación. Sí. Entonces, sí, o sea... no sé, hay veces que yo, por ejemplo, no sé, he ido a un restaurante y es como tienen desayuno, almuerzo y cena en el menú. Entonces, en el almuerzo tienen ciertas cosas, ¿no? Y en el desayuno tenían, no sé, carne con huevo. Y en el almuerzo, en el menú tienen carne con papas y lo que sea, pero otra cosa en el menú tiene huevo y no sé qué, ¿verdad? Y me acuerdo clarito que una vez fui a un restaurante en un viaje que estaba haciendo y le dije a la persona como que veo que en el menú del desayuno tiene carne y huevo, o sea, steak and eggs. ¿Y será que me los puedes hacer? O sea, con como sea, o sea, revueltos o cocidos, como sea, fritos, como le salgan. Me dice, no, es que el menú del desayuno pues ya no está. Y yo, o sea, pero es que el del almuerzo tienes carne en este y huevos en este. ¿Me vas a decir que no puedes poner en el sartén un huevo o 2 huevos y la carne en la misma parrilla y, o sea, darla? O sea, ¿por qué no queremos resaltar? Y, o sea, creo que eso es algo que siempre he mantenido presente y es algo que hablamos mucho en la oficina y es, ya va, o sea,
vamos a ser diferentes. Y no es diferentes como porque haciendo diferentes es que vamos a conseguir las aplicaciones. No, creo que hemos conseguido las aplicaciones porque somos diferentes. Porque las aplicaciones que hemos conseguido han sido algo que ni siquiera hemos soñado en ningún momento inicialmente. Pero creo que llega un punto en donde cómo pones el balance entre las dos, porque pareciera que sonara contradictorio con lo que acabamos de decir y haber puesto el audio mal. Entonces, pero es que ahí es donde está el equilibrio de las cosas. Porque, o sea, como lo dije al principio, tú tienes que prepararte, tienes que hacer el trabajo de buscar el mejor micrófono, de hacer las pruebas, de todo. Y lo hacemos siempre, hacemos todo para que todo quede bonito, todo quede perfecto. Pero en un punto tienes que flexibilizar también y decir, no, pero es que para esto tal vez no estoy 100% listo. Pero vamos a empezarlo de todos modos. No quiere decir que vamos a normalizar que todo lo mal hecho lo hagamos, porque bueno, entonces ahí nos iríamos todos directo a lo que no deberíamos. ¿Qué es lo que pasa la mayoría de las veces? O sea, y ahí yo creo que es donde está como la piedra preciosa de este episodio. O sea, es como consigue tu balance. O sea, van a haber muchas veces que no vas a estar 100% listo. Toma acción, pero también trata de buscar la manera de resaltar, de ser diferente, de simplemente no hacerlo por hacerlo. Porque, o sea, creo que la diferencia y lo bonito que hay detrás de todo esto es que no hicimos ese episodio por hacerlo. O sea, queríamos darlo todo. De hecho, o sea, fíjense que las luces, no sé si se dieron cuenta que hay luces abajo ahora y todo lo demás, precisamente para eso, para mejorar, para dar para evolucionar también con el podcast. Pero al mismo tiempo, pues surgieron errores. Que al final tú dices, ok, dale, o sea, sácalo y públicalo. Y creo que, o sea, las personas que pueden ser conscientes de eso y tomar ventaja de eso, y yo creo que eso va en ti. O sea, esa persona que yo siempre lo he dicho, cuando yo estaba lavando platos en el casino, quería que los platos salieran todos limpios y estuvieran secos y estuvieran perfectos y estuviera todo bien lavado y no tuviese guacamole como literalmente habían las personas de la noche que dejaban guacamole puesto en los platos, y yo literal llegaba y era como que agarraba los platos, no era mi responsabilidad, pero agarraba los platos, los lavaba y, o sea, era como que el plato está limpio, ¿me entiendes? Y es como eso se ve. Hay algo que Melody, la manager que nos dio la oportunidad en ese momento de dejar de lavar platos y estar en limpiando mesas y lo demás, nos dijo, siempre alguien te está viendo. Siempre alguien te está viendo. Y o sea, eso yo siempre, primero me lo quedé porque ella me lo dijo y fue literalmente algo que ella vio en nosotros y por lo cual nos dio oportunidades. Y siempre me acuerdo que muchas personas siempre decían, como en el restaurante, estás saliendo con ella, por eso te dieron las oportunidades. Sí, me acuerdo, qué loco. Yo los vi y era como que, o sea, ahorita que han pasado 7 años, nunca pasó nada entre ellas, o sea, nunca pasó nada. Y, o sea, es simplemente la mentalidad de la persona que simplemente no hace nada más allá de lo que se le pide que hagan, y incluso lo que se le pide que hagan lo hacen simplemente por hacerlo y ya. Y o sea, llega una persona que simplemente quiere dejar el plato limpio, más nada. O sea, porque yo tampoco era que quería que el restaurante fuese un restaurante de 5 estrellas y le dieran la estrella Michelin, no. Simplemente quería hacer mi trabajo bien. Claro. Y ya, quería lavar mis platos y que quedaran limpios. Listo. Y es que así tiene que ser. Tú tienes que siempre dar la milla extra. Has dicho, o sea, he tomado 3 cosas de lo que has dicho. Y ahorita con esto que estás diciendo de destacarse, creo fielmente, 100%, 150%, que eso te ayuda primero a ser una mejor persona, porque tú te sientes mejor. Es imposible que tú no te sientas mejor cuando tú llegas a un lugar y te sientes parte del lugar. O sea, te haces como parte, te haces como dueño, te haces como que te adueñas de donde vivas, de donde trabajes, de donde llegues, incluso cuando vas de visita a una casa, participas más en recoger, en limpiar, en todo, porque como seres humanos necesitamos ese calor, eso.
Y yo siento que eso ayuda muchísimo a, primero, en este mundo en el que todos estamos más aislados de lo normal, porque ya ahora pedimos comida por internet, hacemos mercado por internet, compramos por internet porque ya no queremos ir a medirnos nada. Como estamos tan aislados, porque ya, o sea, sin querer y bueno, por dejarnos llevar, nos estamos aislando, conseguir esos momentos en los que tú te sientes parte de algo es súper importante. Y te ayuda con depresión, con ansiedad, con todo, porque es el contacto humano. Total. Que tú necesitas sentirte que tú eres útil para el otro y también que tú eres parte de algo en lo que tú dices, o sea, porque a mí me cuesta reconocer mis propias cosas, pero en un punto tú dices, bueno, pero, o sea, yo estoy, tú sabes, como aportando aquí, me gusta que yo soy eso, o sea, y eso ayuda muchísimo con la parte, bajar el cortisol, sentirte más feliz, o sea, estar como tranquilo de que estás conectado con algo. Y que yo creo que todo ser humano necesita ese sentido de utilidad. O sea, creo que, no sé si lo hablamos en algún otro episodio, pero es que estamos hechos para eso. Y yo creo que, no sé, o sea, por ejemplo, uno de los valores con los que yo quiero siempre vivir es integridad. Y yo siento que o sea, ahorita que estaba diciendo lo de Melody y todo lo demás, ella me dijo eso, siempre alguien te está viendo. Y, o sea, una vez que yo empecé como a hacer mi lista de valores y lo que quería tener en mi vida y todo, integridad era uno de esos, y para mí integridad es lo que tú haces cuando nadie te está viendo. Porque al final del día se trata de lo que tú vayas a sentir. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que yo no, por ejemplo, digamos que la compañía que nosotros representamos y yo me ponga a decir, no, pero es que yo no voy a hacer eso por la compañía, porque es que lo que pasa es que ellos se están haciendo millonarios y lo que... Qué pero mal es que vivir no es por así. ellos, es por ti. Sí. O sea, tú tienes que hacer las cosas por ti. Tú tienes que dejar esos platos limpios por ti. No porque el dueño del restaurante entonces sea multimillonario, pero es que ahí estás. Esa es tu posición, ese es tu momento. Y yo creo que esas personas no es porque están lavando platos. Esas personas van y son dueñas de algo y siempre va a haber alguien que ellos no quieran hacer millonario o no quieran hacer feliz o no quieran hacer esto o lo otro. Y yo creo que cuando tú entiendes que eso te hace más daño, te hace más beneficio a ti que al otro, te cambia completamente la manera de ver las cosas. Qué buen punto ese. Muy bueno ese punto, porque en realidad es cómo tú decides vivir la vida. Y qué mal vivir así. Horrible. Porque vives en guerra todo el día, todo el tiempo, en todo momento. En cambio, cuando vives en reconciliación, en unión, en integridad, creo que vives una vida mucho mejor. Por lo menos, pues, yo estoy de acuerdo y pues tú también, que se vive más tranquilo, tú vives como más... Y es que como seres humanos estamos diseñados para vivir en tribu. Y si tú crees que tu tribu te va a atacar... Si nos llevamos esto a la prehistoria, cuando la gente realmente vivía en chozas, en tribus, y cuando el que se asomaba a la tribu era enemigo, eso, o sea, nos puede indicar que tu cerebro siempre va a estar en alerta. Porque cualquiera que se te acerque es un enemigo. No, o sea, algo que a mí me gusta siempre como tener con los niños es estar siempre en ambientes donde ellos estén seguros, de modo que cualquiera que se les acerque no sea un peligro. Exacto. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, el otro día estábamos sentados como en un parque o algo así, estabas tú, estábamos varios, y se acercó como una persona que estaba tomada pero él estaba feliz, o sea, él no estaba hablando mal ni nada, ni gritando ni nada, sino simplemente, ¿qué pasó? Sí, no sé qué. Y entonces el instinto normal de uno como padre es no hables con el extraño, no lo mires, no lo toques porque es un peligro, porque tal. Y una de las personas que estaba ahí me dijo, cuidado con los niños. Yo, sí, yo sé, o sea, estamos aquí. Pero yo no les voy a decir a ellos, tengan miedo de la persona. O sea, obviamente hay que cuidarse. Sí. Pero a mí, o sea, como mi responsabilidad como mamá es, y yo sé que tú lo sientes también cuando estás con ellos, es nosotros nos tenemos que encargar de que el ambiente donde ellos están sea armonioso para que ellos no crezcan pensando que cualquiera que se acerque, que cualquiera que se acerque les va a hacer daño, porque eso al final les quita autoestima, les quita seguridad, y como dice Gran Cardón, o sea, no le puedes tener miedo a la gente que tiene tu dinero, porque al final, o sea, necesitamos del otro para que nos compre, para que nos busque para los servicios y todo eso. De que y al eso final cuando tú, o sea,
lo acabas de decir, o sea, tu responsabilidad es que, o sea, porque tú sabes que hay maldad en el mundo. Uh-huh. Tú sabes que hay tipos de personas que tú no quieres que estén cerca de los niños. Tú sabes, o sea, tú lo sabes. Uh-huh. Ellos no tienen que estar experimentando eso ahorita y no tienen por qué saberlo. Uh-huh. O sea, tú les puedes ir inculcando y le puedes ir enseñando cómo funciona el mundo paso a paso y, o sea, situación en situación, pero realmente tu responsabilidad o nuestra responsabilidad es que cuando nosotros nos montemos en ese avión y nos vayamos a Seattle, en el Airbnb o en esa comunidad o en donde sea, nosotros nos estemos encargando de que ellos estén en un ambiente seguro. Uh-huh. O sea, cuando tú estabas en el RV, o sea, asegúrate que las personas que estén alrededor hayan pagado a lo mejor una membresía, que hayan tenido un background check, qué sé yo. O sea, en lo que tú, o sea, crea un ambiente en donde tus hijos estén seguros y al final eso también se va a reflejar en lo que estábamos hablando también, que es cuando tú vives a lo mejor desde chiquito en un ambiente en donde a lo mejor siempre tienes que estar a la defensiva o este siempre me va a atacar o aquel siempre me va a dañar o lo que sea, es como que te vas a ese trabajo siempre pensando eso, te vas a ese negocio o a esa reunión o lo que sea siempre pensando eso. No, o sea, el mundo está lleno de personas que hacen las cosas bien. Uh-huh. Lo que pasa es que es tu trabajo ponerte siempre en ambientes y en posiciones en donde eso sea así. Tal cual. Y yo creo que por eso también es importante que uno escoja tanto a las personas que lo rodean a uno. Uh-huh, o sea, porque en estos días hice un video sobre eso y se fue viral. Bueno, para mí viral se agarró 18,000 views y yo digo, o sea, sí, bueno, ese es tu viral, claro. Sí. Que sí. Y cuando, o sea, o sea, estaba hablando sobre eso y es... Sabemos que somos o sea, si andamos con 5 ganadores, vamos a ser el sexto. Si andamos con 5 perdedores, vamos a ser el sexto. Pero no le prestamos tanta atención para asegurarnos de que esas 5 personas sean lo que nosotros queramos ser. Y es algo que yo traté siempre desde un principio como de integrar o de implementar en mi vida y era, ok, ¿cuál es mi meta? Y mi meta cuando nosotros llegamos era inglés. Y, o sea, era como que, ok, en el restaurante habían 50% de las personas que hablaban español, 50% de las personas que hablaban inglés. Y era como que, ok, o sea, ya español, sé hablarlo. Uh-huh. O sea, no es como, no voy a hablar con nadie que hable español. No, es, ok, ¿qué necesito? Y con quién tengo que codearme para llegar a eso. Y no es como, o sea, porque muchas personas como escuchan eso y piensan como, ¿qué interés? No es interés. Es que cada quien te da o te aporta lo que o cada quien tú decides que te aporta. Y, o sea, al final del día, si tú metes A, y, o sea, siempre utilizo esa analogía, se diría eso. Si tú metes A, ¿qué te lleva a? Uh-huh. Y hay veces que uno dice, sí, bueno, pero mis amigos, que esto, que lo otro. Tus amigos en esto y estas personas en esto. O sea, al final, tus amigos lo hemos hablado. O sea, nuestra familia no es un beneficio monetario, ni de negocio, ni de nada. Es esa parte que te llena el alma y todo lo demás. Pero sí. No es interés, eso es intención. Exacto. No es que tú eres un interesado, es que estás haciendo las cosas intencionalmente. Uh-huh. Tienes que escoger a tus amigos intencionalmente, tienes que escoger a las personas, todo intencionalmente. Porque sí, o sea, es súper, súper importante que estés realmente donde tú puedas crecer y donde puedas realmente evolucionar. Y estaba diciendo algo y se me fue el punto porque lo iba a completar. Espérate, ¿qué estaba diciendo antes? Lo de los niños, el ambiente donde puedan hablar con los extraños, que hablar con los extraños no está mal. Ay, tenía algo con eso. No, pero después seguiste ay, no sé. Se me fue el punto. Pero sí, o sea, ese es el trabajo de nosotros como adultos. O sea, es como encargarnos de proteger ese ambiente al que ellos van a estar expuestos. Sí, total. Pero... Igual que escoger los colegios, la zona donde vives, los amigos con los que se van a rodear, todo, porque definitivamente, o sea, hace totalmente la diferencia. Sí. Y eso del restaurante, lo del inglés, yo también lo hice, porque siempre fue... De hecho, o sea, me imagino que sí te acuerdas cuando intenté trabajar en el restaurante como la host, la que estaba en la entrada, y no me quisieron porque no hablaba bien inglés.
Y yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo que me encontré contigo en el pasillo de salida. Yo iba para el estacionamiento, ya me iba, y tú venías y yo venía en el pasillo llorando porque, pues, o sea, me botaron del trabajo porque no hablaba inglés. Y nos sentamos un ratico y tú me abrazaste y yo llorando y no sé qué. Porque en realidad lo que más me interesaba del trabajo era eso, o sea, el roce. Y bueno, aparte que iba como a ascender de tener que limpiar a ser host. Y yo decía, ¿dónde más me pongo que hable inglés? Porque, o sea, necesito aprender a hablar inglés. Y ese paso o sea, me acuerdo que estando ahí contigo, no sé si lo dije o no lo dije, pero yo estando ahí contigo llorando dije, voy a trabajar en la escuela donde está Santiago. Porque ahí habla todo el mundo inglés. Y yo, o sea, me sentía muy mal muchos días porque no entendía lo que me estaban diciendo. Y a veces decía, esto es hasta peligroso, porque si yo no entiendo algo que un niño me está diciendo o lo que sea, pero, o sea, fue el sacrificio. Y lo otro fue cuando abrí la página de Duet Paper para hacer papelería. Y yo dije, la voy a abrir en inglés. Tengo que traducir los posts, no sé cómo voy a hacer, pero voy a hacerlo en inglés porque mi comodidad está en español. Entonces siento que a veces también hay que incomodarse un poquito con respecto a las cosas que uno quiere lograr, porque va a ser una incomodidad temporal, aunque bueno, todavía para mí el inglés es incómodo. O sea, no, pero sigo, es completamente diferente. Claro, total, pero sigo sintiendo que pues mi fluidez normal está en español, pero ya obviamente, gracias a que me puse en esa situación incómoda por un tiempo, ya ahora fluye todo tranquilo, o sea, ya puedo tener conversaciones que, o sea, literal yo decía, yo jamás, o sea, yo veía a las personas y yo decía, no, o sea, yo no voy a llegar ahí nunca. Parecían extraterrestres, literal. Sí. O sea, a mí también me pasó muchas veces y, o sea, y hay veces que uno, yo creo que también esa sería como, o sea, bueno, literalmente la definición de fe es creer en algo que no ves. Y, o sea, yo me acuerdo que siempre pensaba como, o sea, sigue haciendo el trabajo, sigue haciendo el trabajo, sigue haciendo el trabajo, sigue haciendo el trabajo porque era eso, era literalmente creer en algo que no veía. O sea, yo o sea, veía personas y yo decía, es que no sé, o sea, ¿cómo yo voy a poder literalmente llegar a un momento en donde hable así? No creo. Sí. ¿Sabes? O sea, porque uno... Y ahí te empieza a atacar como el miedo y las inseguridades y lo que eres y lo que no eres y que de dónde vienes y todo lo demás. O sea, no sé, yo muchas veces pensaba como, o sea, pero es que, o sea, yo soy de Barinas, o sea, de Barinas y, o sea, odiaba inglés. Yo reparé inglés en noveno. O sea, literal, reparé la materia del idioma que vine a aprender aquí. Y, o sea, y muchas veces yo decía, o sea, no lo voy a aprender. Sí. No lo voy a aprender porque, o sea, por esto y esto y esto. Entonces, en otro momento me decía, ok, pero ya, o sea, ¿qué vida quieres tener? Quiero esto. O sea, no lo vas a lograr si no es con el inglés. Entonces, era como esa batalla, pero sí, o sea, yo veía personas y había muchas veces que literal, o sea, me pedían algo y yo era como que, ok. Y me iba hacia atrás y yo le decía a los meseros y le decía como, me pidieron como esto. Y ellos, ¿cómo? Y yo lo repetía de nuevo como lo escuchaba y, o sea, era, o sea, todo eso que, claro, era incómodo. Porque hay muchas personas que dicen, no, es que llegaste joven y por eso es fácil. Y hay otras personas que entonces llegaron jóvenes y dirán, no, pero es que tú llegaste ya mayor, o sea, ya con más experiencia es más fácil. Entonces es como que o sea, para cada quien es difícil en su etapa. O sea, porque al final, cuando tú tienes 18 o 17 o 19 o 20 o lo que sea, no es fácil. O sea, no es fácil porque tú tenías una visión diferente o porque no querías simplemente hacerlo o porque literal yo siempre odié el inglés. O sea, yo siempre odié el inglés. O sea, cuando yo me acuerdo eso, ¿verdad que sí? O sea, a mí me hacían las tareas. Me acuerdo que Valeria me hacía las tareas y ella era como que, o sea, agarraba y lo escribía y ni siquiera me podía copiar porque cuando ella me lo decía no entendía. O sea, era como que... Y por cierto, o sea, el inglés de noveno era verbo to be. O sea, I am going to travel. No sé, o sea, lo más básico que existe. Y ella era como que, I am going to. Y yo, ¿qué? O sea, y tenía que verlo. O sea, entonces era como el poder de la mente, el poder de cambiar realmente tu perspectiva. Porque sí, lo odiaba. Sí, no era bueno. Sí, no lo entendía. Sí, todo eso era verdad. Pero al final dije, ¿sabes qué? Pongo eso a un lado. ¿Qué quiero?
y qué tiene que ser verdad para yo llegar ahí. Y o sea, sí, total. Tal cual. Es que todo tiene una cuota de que tienes que sacrificarte. O sea, tienes que salir literal, como dicen, o sea, salir de la zona de confort que bueno, o sea, sí hay que ponerse incómodo, pero también hay que ver en qué situaciones tú realmente te quieres poner incómodo, porque tampoco podemos estar incómodos todo el tiempo. O sea, es algo con lo que yo choco un poquito, de hecho, porque yo trato como de ponerme cómoda en lugares incómodos también a veces, porque a veces es incómodo también, por ejemplo, vivir en un país donde hablas inglés y que tú no sepas inglés. Eso también es incómodo. Entonces, ¿cuál es, hablando de lo mismo que estábamos hablando antes, qué te pesa más, la disciplina o el arrepentimiento? ¿En qué incomodidad te quieres quedar? Porque al final, yo, por ejemplo, no poder hablar con las maestras de los niños, no poder establecer comunicación con los doctores, o sea... No, y que, o sea, si en algún momento, o sea, porque, o sea, te puede pasar algo. ¿Me entiendes? O sea, te puede pasar algo y literal, o sea, A mí siempre me dio miedo eso. Yo siempre decía, si se mete un ladrón en esta casa y me quiere hacer algo y yo ni siquiera le entiendo lo que el tipo está diciendo. O sea, siempre me dio miedo eso porque es verdad. O sea, te pueden secuestrar, te pueden llevar no sé, o sea, la policía. Sí, te puede parar, exacto. O sea, te puede parar o sea, porque tú sabes que una cosa que, bueno, no sé si a ti te pasaba, pero una cosa que a mí me pasaba era que yo respondía yes todo. O sea, era como que si no entendía, yes. Ajá, sí. Y o sea, me acuerdo una vez ¿Cómo que... te llamas? Yes. Sí, exacto. Y o sea, es como que una vez estaba pagando y era como que la tarjeta y yo, yes. Y he dicho como que yes, ¿qué? O sea, dame la tarjeta que te estoy diciendo para pasarla. Y o sea, y yo siempre, o sea, siempre lo pienso porque imagínate que estés en una situación en la que te estén preguntando algo que sea importante, sea inmigratoria o sea legal o sea lo que sea, y te estén preguntando algo y por no saber o porque tu costumbre sea yes o lo que sea, pierdas, o sea, algún beneficio, no sé, o sea, o incluso en un hospital, o sea, es como que te está dando algo pero no sabes explicarlo porque no sabes cómo decir el cuerpo, el órgano, el riñón, lo que sea, y entonces no te entienden, pero entonces mientras llega el traductor, no sé, o sea, siempre era como que y aparte, pues, o sea, no sé, siempre me dio miedo el que me limitara las oportunidades en no hablarlo. Pero... Y eso es con todo en la vida, porque estar con sobrepeso es incómodo, hacer ejercicio es incómodo. O sea, creo que la incomodidad es parte de lo que tú tienes que estar... O sea, solo que tú tienes que ponerte cómodo en la incomodidad. O sea, tienes que aprender a vivir así. Sí. Porque en realidad nunca jamás... Es que mira... Yo me acuerdo, una vez yo estaba hablando con una amiga sobre eso. Y yo le digo, pero es que tú nunca estás cómoda 100%. Porque tú puedes estar en el sofá más cómodo del mundo, viendo Netflix. Vamos a suponer que tú estás en un cuarto perfecto, o sea, en una temperatura chévere, estás bien, estás en un sofá, bueno, con una cobija, súper cómoda, con una almohada, estás viendo Netflix todo el día. En un punto te pones incómodo. Sí. O sea, en un punto o sea, ahí no te puedes quedar todo el tiempo. Y no es que salte de tu zona de confort, es que no puedes estar así toda la vida. O sea, primero, por salud no es bueno, y segundo, porque tu mismo cuerpo ya va a empezar como, ay. Sí, o sea, no. Entonces, eso es una fantasía. O sea, es que al final, ni siquiera es como estar cómodo en la incomodidad, es entender que la incomodidad es parte de la vida. Es parte de la vida. O sea, porque o sea, lo que estabas diciendo ahorita, o sea, aprender inglés es incómodo, no saberlo es incómodo. O sea, y no sé, o sea, cuando escojo esto incómodo, es como que incómodo es menos incómodo. O sea, porque sí. O sea, no creo que a nadie le guste no poder hablar con las mamás de los amigos de sus hijos, por ejemplo. Sí. O con las maestras que tú estabas diciendo. O sea, nadie puede decir como que... No sé, hay muchas personas que yo he escuchado como, bueno, pero aquí se tienen que adaptar y que me busquen a alguien. Sí, está bien, pero dentro de ti, en lo más profundo, tú sabes que quisieras que te entendieran o que no tuvieran que buscar a alguien. Sí, y creo que eso es importante reflexionarlo. O sea, por si acaso... Y uno cae también, yo caigo en eso. Sí. Es importante como reflexionar si no lo han hecho en un punto, decir, verdad, no lo había pensado, pero es que esto es incómodo, pero esto también. Entonces es como,
ponerte en la posición en la que te puedes poner la máscara, como tú estabas diciendo, o sea, pues puedes ponerte la cámara, no me importa, no sé qué, o no, yo soy feliz así, o a mí no me gusta esto, o ponerte en contra de, por ejemplo, no sé, de quién tiene dinero o quién tiene éxito y empezar a meterte esas excusas en tu cabeza, o los que consiguen, no sé, que se ve una pareja que es perfecta, pero seguro que ese tiene un problema. Por ejemplo, uno Sacha Fitness, uno no cree que tiene la vida tan perfecta, o sea, ni que, no, es que esa mujer tiene que, o el hombre le monta cacho, le da mala vida, o sea, ¿por qué no creer? O huele mal, algo tiene. Algo tiene, o sea, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué vamos a creer? Y tú sabes que eso es algo que yo siempre he pensado, y es que yo siempre me he conectado con la admiración en vez de con la envidia, por ejemplo, porque yo siento, o sea, no sé, o sea, y no es que yo sea extraterrestre ni nada, simplemente eso me llegó un día y ya, no fue que hice nada, fue algo como ¡pum! Y ya. Pero yo siempre he visto como que si tú te conectas con la admiración, porque al final la envidia es admiración, solo que visto de una mala manera. Pero eso es como los niñitos cuando te sacan la lengua, o sea, te sacan la lengua, te gusta. Es admiración negativa. Negativa totalmente. Entonces, si tú te conectas con la admiración, abres la puerta. Abres la puerta a que vas a analizar mejor a la persona, vas a ver, vas a aprender, vas a preguntarte, vas a acercar, vas a ser su amigo, todo eso. En cambio, si sientes envidia, cierras la puerta y no lo ves. Entonces, cuando decimos que Sacha Fitness tiene la vida perfecta, ya va, pero que tal vez ella está haciendo algo, o sea, está teniendo un equilibrio, ¿qué está pasando en su vida para que ella parece una muñeca, tiene un esposo bello, tiene unas hijas bellas, se viste bello, es millonaria, tiene la casa de los sueños, tiene miles de carros, bla, bla, bla? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo ella? Sí. Ella no tuvo todo eso de la nada. Sí. Y así con todo, o sea, es como... Y tú sabes que mucha gente dice, pero esa no debe ser feliz. Esa debe tener miles de problemas. Sí, sí. Pero yo también. Sí. O sea, yo prefiero literal... Hay o sea, no sé, lo escuché, un dicho, no sé. Y dice como que, o sea, yo prefiero llorar en un Ferrari. Ajá. O sea, porque es que es verdad. O sea, al final es como... No, o sea, yo también lo hice, ¿me entiendes? Y era como sí preferirías tenerlo. Sí, o sea, claro. ¿me entiendes? Y es como que... Sincérate. Sincérate contigo mismo, porque en ese momento te empiezas a dar la oportunidad de conseguir las herramientas que esa persona tuvo o construyó para llegar ahí. Y lo más loco de todo en eso es que típicamente esas personas que llegaron a ese punto quieren compartirlo. O sea, si te acercaras desde la admiración en vez de desde la envidia, estoy seguro que la mayoría de esas personas quisieran compartirlo contigo. O sea, hay muchas veces que, por ejemplo, yo estoy en eventos y muchas personas piensan que no pueden, o sea, que no pueden preguntarme nada o que lo que sea y tal. Y, o sea, no hay nada que a mí más me gusta que cuando llegan y me dicen... ¿Cómo es que ustedes están haciendo 500 aplicaciones mensuales con 7 personas? O sea, no entiendo, dímelo. Y es como que ven y te digo. O sea, y yo le empiezo a hablar con la persona y al final es como que... Ay, ¿sabes qué? Yo estaba hablando con un grupo de gente y me dijeron como que no, o sea, bueno, buena suerte hablando con él y no sé qué y tal. Porque tenemos todas esas presunciones erróneas de las personas que tienen éxito, que lo que sea, porque, o sea, al final deben ser malas personas o no deben ser felices o seguro Sacha Fitness sí le monta cachos el esposo. No, seguramente el esposo la ama y seguramente ella ama a su esposo y sus hijas seguramente se portan bien y el perro orina y hace pupú afuera y todo está perfecto. O sea, lo trabajó. Sí. ¿Que tiene sus problemas? Todo el mundo. Pero es que hay algo que yo siempre digo y es, bueno, pero es que esas personas que tienen dinero todo el día trabajando, las personas que no tienen dinero trabajan más. Eso te iba a decir porque tú, o sea, te iba a recordar eso, porque a mí nunca se me olvidó eso cuando tú lo dijiste. O sea, tú un día lo dijiste, no sé dónde ni cómo, pero yo me quedé con eso y dije, ¿verdad? O sea, porque uno tiene esa falsa creencia de que los que tienen, bueno, no es falsa, es verdad, sí. Pero uno dice, no, es que esa gente trabaja demasiado, nunca ve los hijos, no tiene tiempo para nada, Pero es que los que no tienen también, porque es que tienen que trabajar demasiado. Y tienen su tiempo limitado, que es creo que la parte que hay que entender. O sea, porque al final del día, sí, hay muchas personas que trabajan demasiado y por ende abandonan a sus hijos. Pero hay otras que entendemos que queremos todo.
y creamos horarios en donde podamos hacer todo. O sea, en diciembre nos fuimos de viaje, en noviembre, perdón, nos fuimos de viaje, ahorita en enero nos vamos a ir de viaje de nuevo, hacemos cosas casi todos los fines de semana con nuestra familia. O sea, estamos... nadie trabaja hasta las 9 de la noche tampoco. A las 6 nos vamos a la oficina, llegamos a las 9. O sea, es un horario normal. O sea, tampoco es que uno está trabajando más de lo que es humanamente entendible. Y o sea, creo que todo viene de ahí. Es como más fácil buscar algo negativo por lo cual tú no vayas a llegar ahí a decir, ¿sabes qué? Yo creo que esto como que se puede hacer. Yo creo que es posible. Pero tú sabes qué pasa. Y te lo voy a decir con toda la honestidad del mundo y lo vamos a dejar para el otro capítulo. Es que duele mucho. ¿Qué? Duele mucho tener metas grandes, duele mucho esforzarse, duele mucho todo eso. Y creo que como sociedad, el dolor de no luchar, sino de rendirte y soportar el dolor de la derrota y el dolor de sentirte mal porque no puedes darle a tus hijos lo que tú quisieras o lo que sea. Creo que ese dolor está normalizado. Porque si tú te sientas, o sea, la mayoría de las personas todo el tiempo nos estamos quejando. O sea, no es que se están quejando, nos estamos quejando. La queja está más aceptada que el esfuerzo. Entonces, duele mucho. Y lo digo así como con un sentimiento porque estoy en el medio de un dolor fuerte porque tengo una meta grande enfrente y no la estoy pudiendo alcanzar. Y o sea, me gustaría que lo habláramos y escuchar tu punto de vista y todo. Que me hagas coach en público. Porque eso duele mucho. Entonces es como... o sea, creo que esa puede ser la razón en realidad por la que no avanzamos más, no luchamos más, no seguimos más, porque en realidad no estamos acompañados de quienes... Por ejemplo, yo sé que yo te tengo a ti y te lo he dicho varias veces. O sea, yo a veces me siento atrapada en situaciones en las que quiero llamarte ya mismo porque yo sé que tú me vas a calmar, yo sé que lo que tú me digas me va a volver a tranquilizar y todo, pero no todo el mundo tiene en quién apoyarse, pero sí tienen con quién quejarse. Entonces eso es, yo pienso que es una cosa muy importante. O sea, entonces bueno, me lo vas a decir si es que o nos vamos a fabricar a alguien que nos apoye, o qué va a pasar si tú no tienes a alguien que te apoye, o cómo lo podemos hacer. Qué buena va a estar esa siguiente conversación. Bueno, creo que nos hemos vuelto unos expertos, uno, en cometer errores y dos, en dejar a las personas con la intriga. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que este audio esté bien. Nos vemos en el siguiente. Chao.